Este año se celebran muchas fechas importantes. Sí. Para nosotros aquí en Costa Rica, el 70 aniversario de la Revolución de 1948, ¿verdad? Internacionalmente, el centenario de la Reforma de Córdoba, que también fue muy importante para el desarrollo de las universidades, el 40 aniversario de los sucesos de mayo del 68 en Europa, ¿verdad? Y en fin, uno podría empezar a señalar ahí aniversario tras aniversario de las cosas que pueden ser relevantes, pero en torno al 70 aniversario de la Revolución de 1948 y acto que se conoce como Revolución del 48, como la Guerra Civil del 48 y otras connotaciones que pueden dársele. Sobre este evento hay gente que cuestiona que aquello haya sido una revolución. Exactamente, ¿verdad? Y bastante. Fue una guerra civil, sí, por supuesto, una guerra civil. Enfrentó a los costarricenses básicamente en dos grandes bandos. Un bando jefiado en ese momento por don José Figueres, que se convierte en el líder político y militar más importante de ese momento, y en un bando que era de gobierno, donde estaban aliados Calderón Guardia, los comunistas y la Iglesia católica, que también estaba involucrada en la guerra, en dos aspectos, la parte oficial de la Iglesia con el gobierno y la parte operativa de la Iglesia con Benjamín Núñez en el Ejército de Liberación, ¿verdad? Se arrolló la sotana y se metió. Sí, claro. Pero digamos, sin entrar en señalar causas que provocan la guerra, sin distinguir esos elementos que pueden ser objeto de cualquier programa nuestro en otro momento, a mí lo que me gustaría es que reflexionáramos un poco, Álvaro, sobre el evento del significado de aquello, porque la guerra se produce entre el 12 de marzo y el 14 de abril, digámoslo así, ¿verdad? Pero al terminar la guerra, Figueres, que se había comprometido a entregarle el gobierno Ulate, lo obliga a firmar el pacto Ulate-Figueres, con el cual se queda unos meses en el gobierno, año y medio pasadito, en el gobierno, y le entrega el gobierno Ulate. Se lo entrega. ¿Ah? No es que se quedó ahí gobernando para siempre, no, se lo entrega. Que es un acto muy interesante, porque él cumple el pacto en el sentido de que me dice, me voy a quedar, pero le voy a entregar a usted el poder, pero déjeme primero gobernar a mí. Esa parte. Perdón, ¿tú sabes cuál fue el argumento del grupo? Más bien, no individualmente de Figueres, sino del grupo, y en eso participó mucho Rodrigo Facio. El argumento era, hay muchas cosas que arreglar que don Otilio no puede porque él entra con la Constitución nueva. Hay que hacer una Constitución. No, entraba con la Constitución vieja. Sí. Otilio. Sí. De acuerdo a eso. Así, sí, claro, y eso es lo que se trataba de evitar, ¿verdad? Es decir, que hubiera efectivamente una revolución, un cambio radical para orientar al país en otro sentido. Quería explicar esto porque lo viví, es decir, no porque yo fuera partícipe del grupo dirigente en ese momento, porque yo tenía 18 años. Don Alberto Cañas sí estuvo, yo tenía cierta relación de amistad muy bonita con Rodrigo Facio y con el mismo Gonzalo, con Gonzalo por Limón, y con Rodrigo porque había sido profesor mío en la Escuela de Derecho y tenía una gran relación de amistad. Entonces me enteré de esos insights, esas cosas interiores que no trascendieron mucho, ¿no? Esa fue la razón, es decir, no un plan egoísta de quererme quedar por un tiempo, sino una razón de tipo político para poder entregarle a Ulate otra cosa. Esa fue la... Pero... Yo sé que hay otras opiniones, pero bueno. No. Digamos, entre el acto de quedarse en el gobierno no fue gratuito. Sí, no. Fue con un propósito político de
impulsar, como lo hace la Junta de Gobierno, una serie de reformas orientadas a estructurar el país de nueva manera y respetan lo logrado en las garantías sociales, la institucionalidad que de eso va a surgir se fortalece y se desarrolla y le da contenido. El grupo que surge en el 48 le va a dar el contenido institucional a la reforma social. Amplían la caja, amplían la universidad, amplían toda la política de vivienda, toda la política de construcciones, el ICE, la nacionalización bancaria, los impuestos al capital en esa época. Se producen ahí cambios verdaderamente significativos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en nuestra memoria histórica, memoria colectiva, en nuestra educación cívica, en nuestra educación ciudadana? No sé si eso es una ventaja o una desventaja, al final de cuentas, pero digamos, no se ha cultivado en ese estrato memorístico ese sentido de que aquello pudo haber significado un cambio importante para el país, que es lo que ha generado la Costa Rica actual, de desarrollo de las clases medias, de superación de la pobreza, aunque todavía la tengamos muy alta, del problema del desarrollo educativo, aunque haya todavía deserción escolar. Hay un montón de cosas que ahí están fortalecidas y presentes en la vida nacional. Perdona, la discusión es si eso fue una revolución o no. Sí, que uno de los movimientos perfectamente definidos con objetivos clarísimos fue lo que se llamó nacionalización bancaria, estatización verdaderamente. En mi criterio, no cumplió con los objetivos. En este momento, lo que se conoce como banca nacional opera como banca privada. Bueno, pero es que eso lo cambia José María Figueres en el 94, en la administración 94-98. Sí. Pero no, hasta el 94... Ya venía mal. Bueno, pero digamos, funcionaba la banca nacional dentro de un propósito original de darle contenido económico a los proyectos políticos que el Estado debía darle. Exactamente. Entonces, si el Estado impulsaba carreteras, ahí estaba la banca también para financiar. Si el Estado iba a impulsar electricidad, estaba la banca para impulsar. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? El Estado iba a darle contenido a esa situación. Aquí nos acompaña en este instante doña Chelita, que es una mujer encantadora, que trabaja para Radio Monumental desde hace muchísimos años. Y yo quedé sorprendido cuando un día de estos, en un programa donde ella atendió al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, dijo que tenía a su experiencia haber atendido a 9 presidentes en Costa Rica aquí en el programa. ¿Es cierto eso, doña Chelita? Así es, 9 gobiernos, porque son 26 añitos que tengo de estar aquí. 26 añitos. ¿Qué experiencia más rica para usted? Y qué experiencia más rica para esos gobernantes que han estado en las manos suyas, así como usted nos atiende a nosotros tan cariñosamente siempre. Muchas gracias. Para mí es un honor y les agradezco muchísimo esas palabras. No, mira, usted sabe que son... Siempre estoy motivada 100%, pero eso hace que rebalse mi motivación. Bueno, a usted un día la vamos a sentar aquí para interrogarla. Sí. Porque me imagino que debe tener muchas anécdotas para compartir con nosotros y con nuestros radioyentes y televidentes. Muchas de todos los expresidentes, candidatos y todo. Vaya pensando, porque un día la vamos a traer aquí. ¿Vale? No es broma. Es un honor, claro que sí. Muchas gracias por ese cafecito. Estábamos con la revolución. Sí. Y de pronto la atención de Chelita, siempre tan amena y tan amable. Y tan figuerista. Y tan figuerista por todos los costados, ¿verdad? Sí, claro. Pero una mujer extraordinaria. Que ella nació y se crió en la finca de don Pepe, en la lucha. Y entonces conoció todos los detalles pequeños, pero grandes,
Sí, claro. de don Pepe. Un día debemos sentarla, la vamos a sentar. Sí, vale la pena. Conversar con ella. Entonces hablábamos de que en ese sentido, cuando se desarrolla la banca, se desarrolla con una visión nacional de darle contenido económico a los proyectos políticos de Estado y de desarrollo de la economía nacional, porque eso fue lo fundamental. Sí, también cuando se desarrolla el ICE es una de las transformaciones económico-institucionales más importantes del país. Es que cuesta mucho Teníamos años la Electric dimensionarlo. Bonashare, ¿verdad? Que era... No solo eso, en el discurso presidencial ahora del presidente Carlos Alvarado recuerda él lo que hemos dicho muchas veces, que Costa Rica fue el país que eléctricamente más avanzado prácticamente del continente americano, no, de América Latina más bien, en el siglo XIX. Fuimos la tercera ciudad iluminada del mundo, San José. Así es. Después de París y Nueva York. Después siguió Maracaibo, la cuarta. Sí. Pero en ese sentido, entre 1880 y 1949, cuando la electricidad estaba en manos privadas en Costa Rica, no alcanzaba al 10% la electrificación del país. Sí, no alcanzaba. No. Era un país y ahora no hay un rincón del Exactamente. Y con el ICE... Como la parte hospitalaria. Y con el ICE tenemos hoy 100% de electrificación nacional en todo el territorio nacional. Pero además, ¿qué significa la electricidad para el desarrollo de un país? Es el motor, es la vida, es algo así parecido como decir el sistema nervioso para el cuerpo humano. Sin electricidad no hay desarrollo. Pero cuando se empieza a desarrollar el ICE y empiezan a tirarse los tendidos eléctricos, detrás de cada poste iba una trocha. Sí, así es. Un caminillo. Sí. Y con ese caminillo iba entrando la electricidad, iba poniéndose en contacto a las personas de esas áreas rurales, agrícolas, alejadas de la capital, con el centro. Se les iba mejorando la calidad de vida, porque llevarle la electricidad al campesinado era darle la posibilidad que después le llegara una cocinita eléctrica, le llegara una refrigeradora, posteriormente un microondas, después la televisión, después los teléfonos. De iluminarse con candela a pasar a eso. Correcto, pero además, yo recuerdo, hablando de la candelita, en los años 50, cuando yo estaba en escuela, que todavía estaba el ICE apenas empezando, a veces yo tenía que estudiar con candela en las noches. Así es, claro. Ahí en Barrio Luján. Sí. No era en el campo. No, yo vivía en el Barrio Luján. Bueno, yo recuerdo a mí me consta varias veces que tuve que estudiar con candelita. Bueno, entonces detrás de cada poste iba el progreso. Pero, ¿qué sucede también con el desarrollo de la electrificación, con el desarrollo de las trochas, con el desarrollo del progreso que se va metiendo detrás de todo eso? Que controla la fuga del campo a la ciudad. Porque si a uno le llevan ya al bienestar al campo, ¿y para qué irse a la ciudad? Sí. Sí, de acuerdo. Y yo no había pensado si uno habla proporcionalmente, en el campo había en algunas situaciones menos pobreza que en las ciudades. Pobreza en general. Porque ahí había más posibilidades de alimentarse con la huertita y con esto y con lo otro, ¿no? Porque incluso en los barrios capitalinos en alguna época, cuando teníamos un patiecito, ahí se sembraba tomate, el chile, el perejil y otras cosillas. Ya la huerta. Bueno, las huertitas. Sí, claro. Nosotros nos criamos con eso. Entonces, este es el verdadero significado del proceso revolucionario del 48. Perdón. La parte institucional que hace que tengamos el país que tenemos hoy. Perdón, ¿cómo será eso de las huertas? Que en el Liceo de Costa Rica, en las clases de, ¿cómo se llamaba?, de agricultura, nos enseñaban a hacer las huertas caseras. Sí, claro, ahí en el Vargas Calvo también. Bueno, y entonces nos decían qué tipo de siembras podían funcionar perfectamente y ese es el término, lo adoctrinaban a uno en ese sentido, de la responsabilidad de que cada hogar
tuviera su propia alimentación vegetal, por lo menos, ¿verdad? Nos enseñaban también a coser. Sí. Sí, porque coser. Habían cursos de mecanografía en las escuelas y colegios. Mecanografía, claro. De contabilidad. Sí, es elemental, pero de sí. Agricultura. Cuentas debe haber. De artes. Nunca se me olvida. De artes y oficios. Yo tuve un profesor maravilloso, escazuceño, don Rodolfo Maña, encantador, el viejo, ya era un viejo mayor ya ahí para nosotros, pero nos enseñaba cosas de ebanistería y cosas para arreglar cosas. De electricidad se daban cursos. Sí, para tener claro. cosas domésticas. No, exacto. Pero una formación diferente. Yo me acuerdo cuando a propósito de la electricidad, era un suizo que era medio renco, no me acuerdo cómo se llamaba, don Carlos Borel. Entonces nos explicó lo que era la cucaracha. Y todo el mundo se moría de risa. ¿Qué es la cucaracha, don Carlos? Entonces explicó que en las entradas de las casas había una antigüedad que se llamaba la cucaracha por esto y esto, que eso se cambiaba por ya un sistema diferente, que no me acuerdo cómo era la explicación, pero que había que eliminar la cucaracha porque ese era el motivo de los grandes incendios. En segundo grado. Hombre, increíble. Bueno, a mí me enseñaron a coser, yo cosía botones. Incluso nos enseñaron a coserlos de una manera tal de que si se reventaba el hilo por un lado nunca se iba a caer el botón. Y a veces uno le pregunta ahí a la gente, ¿usted sabe coser? Sí, yo sé. ¿Cómo cose? Así. Le digo, así no se cose así. o con un bombillillo nos enseñaban a surcir medias. Claro. ¿Y por qué el bombillo? La lógica. Sí, claro. Bueno, un montón de cosas de ese tipo que se enseñaban antes y ahora no se enseñan. Bueno, en obras públicas, ¿cómo se llamaba? Obras manualidades. Sí, manualidades, sí. Bueno, al final era una educación diferente, estamos de acuerdo. Curiosamente, dentro de esa educación diferente, nunca nos metieron la idea de que era la educación de la Segunda República. No. Costa Rica creció después del 48 sin una conciencia de la Segunda República. Estábamos en la Segunda República, pero sin una conciencia. En otros países donde estos eventos se producen, a la gente le meten la idea de la Segunda República, de la Tercera, o como en Venezuela, la Quinta República de Chávez. Y todo el mundo está en la Quinta República y nadie se acuerda de la Cuarta, o la Cuarta es la corrupta, o la Tercera es la corrupta, o la Segunda igual. Y aquí no. Aquí esa cosa fue como decir, se crea la Segunda República, empezamos de nuevo y jale. En este momento, don Carlos Alvarado podría pensar en proyectar la fundación de la Tercera República con miras al Bicentenario. En este momento, 2018, en relación a la Constitución del 49, pues tenemos 69 años de Constitución. En 1948, con relación a la Constitución del 71, habían 77 años de diferencia. Bueno, hay posibilidades de hacer un nuevo proyecto constitucional. Pues no había pensado. Que se discuta. Claro. Que se discuta. Que el presidente ojalá tenga la audacia para decir, ábrase la discusión de eso. Y si el pueblo quiere, lo hacemos. Si no, pero además él sería el presidente de la nueva Constitución y de la posibilidad de fundar, con miras al Bicentenario, una Tercera República. Yo creo que hay que entusiasmarlo, hay que darle el confite al presidente. Que retome un montón de cosas que quedaron así. Y que proyecte, digamos, una nueva dimensión, porque esta experiencia de gobierno semiparlamentario debería ya traducirse a fórmulas constitucionales, sobre todo si va a ser exitosa, y ojalá lo sea. Entonces hay que avanzar ahí. Yo creo que es parte de este proyecto interesante. No, definitivamente. Me has metido un montón de ideas brillantes y muy bonitas, muy lindas es la palabra. El término lindo lo usa uno muchas veces incorrectamente. Sí, son ideas muy lindas, son ideas muy... ¿cuál otro término podría usarse para lindas? Ideas muy... ¿Cuál? Dame otro término para lindas. Bello, grandioso, espectacular. Sí, pero es que no es exactamente el concepto. Precioso. Precioso, ideas...
No iba a decir idiotas. No, sí, idiotas por idea grande. Sí, claro. No por idiotas, sino por idiota grande. A propósito idea, de idiota y idea, y a veces la cosa de los verbos es compleja. Sí. El otro día que yo dije algo así como abolió, digamos, la pena de muerte. Después hubo... Tomás Guardia, un militar. Pues, eso es a lo que voy. Después bueno. alguien me cayó filológicamente. Ajá. Dijo que usted dijo abolió. Le dije, me parece que yo dije correctamente. Me dice, es que se debe decir abuelió. No. La puchica, le dije. No. Tengo que consultarle a mi amigo Fernando, que es de la Real Academia de la Lengua Española Costarricense. Pero entonces, cuando uno dice colar, ¿cómo se dice? Yo cuelo. Sí, porque hay yo verbos, cuelo, pero hay verbos, hay que colar. hay verbos que cuando terminan regulares, en O, sí. la forma de la conjugación es con UE. Exactamente. Entonces se puede decir abuelió. No. Bueno, eso me dijo un filólogo, por eso lo traigo aquí. Lo que pasa es que hoy no vino Fernando y entonces... Con todo respeto para el filólogo, está equivocado. Bueno, eso es una discusión, pero un día esto lo armamos aquí con Fernando. Ok, no puede ser abuelió. Abuelear es hacer abuelos, hombre. No. Pero lo digo porque a propósito Abuelió, de un programa de estos, muy bien lo usaste. Alguien me dijo, es abuelió, ¿verdad? Y me dijo, yo soy filólogo. Y entonces yo me quedé pensando. Se quedó en el lólogo sin filo. Y bueno, en todo porque caso... es abolió. En todo caso, lo discutiremos lo aquí. Discuto con él en el lugar que quiera. No sé quién es el filólogo. No tiene importancia. Es pero digamos, abolió. Lo importante es que nos oyen hasta para corregirnos. Sí, no, pues sí. Está bien, ya es parte de la vida cultural de este país. Y uno también puede estar sujeto a propósito de no es abolición, a propósito de la abolición. Abolición, claro. Y nos están diciendo que hay que abolir el tiempo. Hay que abolir el tiempo y aterricemos. Está bien. Imagínate la abolición.